Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 9, capítulo 8. Niñez de Mónica. Tú, que haces morar en una misma casa a los de un solo corazón, nos asociaste también a Evodio, joven de nuestro municipio, quien, militando como agente de negocios, te había antes que nosotros convertido a ti y bautizado, y abandonada la milicia del siglo, se había alistado en la tuya. Juntos estábamos, y juntos, pensando vivir en santa concordia, buscábamos el lugar más a propósito para servirte, y juntos regresábamos al África. Mas he aquí, que estando en Ostia, Tiberina murió mi madre. Muchas cosas paso por alto, porque voy muy deprisa. Recibe mis confesiones y acciones de gracias, Dios mío, por las innumerables cosas que paso en silencio. Mas no callaré lo que mi alma me sugiera de aquella tu sierva, que me parió en la carne para que naciera la luz temporal y en su corazón a la eterna. No referiré yo sus dones, sino los tuyos en ella, porque ni ella se hizo a sí misma, ni a sí misma se había educado. Tú fuiste quien la creaste, pues ni su padre ni su madre sabían que saldría de ellos. La vara de tu Cristo, el régimen de tu único, fue quien me instruyó en tu temor en una casa creyente, miembro bueno de tu iglesia. Ni aun ella misma ensalzaba tanto la diligencia de su madre en educarla, cuanto la de una decrépita y tienta, que había llevado a su padre siendo niño a la espalda, al modo como suelen hoy llevarlos las muchachas ya mayores a la espalda. Por esta razón, y por su ancianidad y óptimas costumbres, era muy honrada de los señores en aquella cristiana casa, razón por la cual tenía ella misma mucho cuidado de las señoritas, hijas que le habían encomendado, siendo en reprimirlas, cuando era menester, de mente con tanta severidad, y muy prudente en enseñarlas, porque fuera de aquellas horas en que comían muy moderadamente a la mesa de sus padres, aunque se abrazasen de sed, ni aun agua les dejaba beber, recabiendo con esto una mala costumbre y añadiendo este saludable aviso: ahora bebéis agua, porque no podéis beber vino, mas cuando estéis casadas y seáis dueñas de la bodega y despensa, no os tirará el agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. Y con este modo de mandar y la autoridad que tenía para imponerse, refrenaba el apetito en aquella tierna edad y ajustaba la sed de aquellas niñas a la norma de la honestidad, para que no les agradece lo que no les convenía. Y sin embargo, llegó a filtrarse en ella, según me contaba tu siervo a mí, su hijo, llegó a filtrarse en ella cierta afición al vino, porque mandándole de costumbre sus padres como a joven sobria sacar vino de la cuba, ella, después de sumergir el vaso por la parte superior de aquella, antes de echar el vino en la botella, sorbía con la punta de los labios un poquito, no más por rechazárselo el gusto, porque no hacía esto movida del deseo del vino, sino por ciertos excesos desbordantes de la edad, que saltan en movimientos juguetones y que en los años pueriles suelen ser reprimidos con la gravedad de los mayores. De este modo, añadiendo un poco todos los días aquel poco cotidiano vino a caer, porque el que desprecia las cosas pequeñas poco a poco viene a caer en aquella costumbre, hasta llegar a beber con gusto casi la copa llena. ¿Dónde estaba entonces aquella sagaz anciana y aquella su severa prohibición? ¿Por ventura valía algo contra la enfermedad oculta si tu medicina, Señor, no venase sobre nosotros? Porque aunque ausentes el padre y la madre y las nodrizas, estabas tú presente. Tú que nos has creado, que nos llamas y que te sirves de nuestras personas mayores a fin de hacernos algún bien para la salud de nuestras almas. ¿Qué fue lo que entonces hiciste, Dios mío? ¿Con qué la curaste? ¿Con qué la sanaste? ¿No es cierto que sacaste, según tus secretas providencias,
un duro y punzante insulto de otra alma, como un hierro medicinal, con el que de un solo golpe sanaste aquella pena? Porque discutiendo ciertos días la criada que solía bajar a la bodega con la pequeña dueña, como ocurre con frecuencia estando las dos solas, le echó en cara este defecto con un duro insulto, llamándola borrachina. Herida la niña con tal insulto, comprendió la fealdad de su pecado, y al instante lo condenó y arrojó de sí. Cierto es que muchas veces los amigos los pervierten burlando, así como los enemigos nos corrigen insultando. Mas no es el bien que viene por ellos lo que tú retribuyes, sino la intención con que lo hace. Porque aquella criada airada lo que pretendía era afrentar a su señorita, no corregirla. Y si lo hizo ocultamente, fue o porque así le sorprendió la circunstancia del lugar y tiempo, o para evitarse complicaciones personales por haber corregido este defecto tan tarde. Pero tú, Señor, gobernador de las cosas del cielo y de la tierra, convirtiendo para tus usos las cosas profundas del torrente, el flujo de los siglos ordenadamente turbulento, aún con la insanía de un alma, sanaste otra, para que nadie, cuando advierta esto, lo atribuya a su poder, y por su medio se corrige a alguien a quien desea corregir. Capítulo 9. Mónica, la perfecta casada. Así pues, educada púdica y sobriamente, y sujeta más a ti a sus padres que por sus padres a ti, luego que llegó plenamente a la edad móvil, fue dada en matrimonio a un varón, a quien sirvió como a señor y se esforzó por ganarle para ti, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante sus ojos. De tal modo toleró las afrentas conjugales que jamás tuvo con él sobre este punto la menor duda, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él, y creyendo en ti, sería casto. Era este además, que por una parte sumamente cariñoso, por otra extremadamente colérico, pero tenía cuidado de no ponerse a su marido enfadado, no solo con los hechos, pero ni aun con la menor palabra, y solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado, y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho, y por casualidad se había enfadado más de lo justo. Finalmente, cuando muchas matronas que tenían maridos más mansos que ella, traían los rostros afeados con las señales de los golpes y comenzaban a murmurar de la conducta de ellos en sus charlas amigables, Mónica les advertía seriamente, entre bromas, que desde el punto que oyeron la lectura de las capitulaciones llamadas matrimoniales, debían haberlas considerado como un documento que las constituía en siervas de éste, y así, recordándose su condición, no debían ensoberbecerse contra sus señores, y como se admirasen ellas, conociendo el fuerte temperamento del marido que tenía, de que jamás se hubiese oído ni establecido por ningún indicio que Patricio maltratase a su mujer, ni siquiera que un día hubiesen estado desavenidos con alguna discusión y le pidiesen a razón de ello en conversaciones amistosas, ella les enseñaba su modo de proceder, que es como dije arriba. Las que le imitaban experimentaban dichos efectos y le daban las gracias. Las que no la seguían, esclavizadas, eran maltratadas. También a su suegra, al principio irritada contra ella por los chismes de las malas criadas, logró vencerla con atenciones y continua tolerancia y mansedumbre, de modo que la misma suegra espontáneamente manifestó a su hijo que la lengua chismosa de las criadas era la que turbaban la paz doméstica entre ella y su nuera, y pidió se las castigase. Y así, después que él, ya por complacer a la madre, ya por conservar la disciplina familiar, ya por atender a la armonía de los suyos, castigó con azotes a las acusadas a voluntad del acusante,
Aseguró ésta que tales premios debían esperar de ella quienes, pretendiendo agradarla, le dijesen algo malo de su nuera. Y no atreviéndose ya ninguna a ello, vivieron las dos en dulce y memorable armonía. Igualmente, a esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me criaste, oh Dios mío, misericordia mía, le habías otorgado este otro gran don, de mostrarse tan pacífica siempre que podía entre almas discordes y disidentes, cualesquiera que ellas fuesen, que con oír muchas cosas durísimas de una y otra parte, cuales suelen vomitar una hinchada en indigesta discordia, cuando ante la amiga presente desahoga la crudeza de sus odios en amarga conversación sobre la enemiga ausente, que no delataba nada a la una de la otra, sino aquello que podía servir para reconciliarlas. Pequeño bien me parecería si una triste experiencia no me hubiera dado a conocer a muchedumbre de gentes, por haberse extendido muchísimo esta no sé qué horrenda pestilencia de pecados, que no solo descubren los dichos de enemigos airados a sus airados enemigos, sino que añaden además cosas que no se han dicho, cuando al contrario a un hombre que es humano deberá padecer poco el no excitar ni aumentar las enemistades de los hombres hablando mal, y antes no procura extinguirlas hablando bien. Tal era aquella, adoctrinada por ti, maestro interior, en la escuela de su corazón. Por último, consiguió también ganar para ti a su marido al fin de su vida temporal, no teniendo que lamentar en él de bautizado las ofensas que había tolerado antes del bautismo. Era, además, sierva de tus siervos, y cualesquiera de ellos que la conocía, te alababa, honraba y amaba mucho en ella, porque advertía tu presencia en su corazón, por los frutos de su santa conversación. Había sido mujer de un solo varón, había cumplido con sus padres, había gobernado su casa piadosamente, y tenía el testimonio de las buenas obras, y había nutrido a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuanto le quería apartarse de ti. Por último, Señor, ya que por tu gracia nos dejas hablar a tus siervos, de tal manera cuidó de todos nosotros, los que antes de morir ella vivíamos juntos, en casiaco, recibida ya la gracia del bautismo, como si fuera madre de todos, y de tal modo nos siguió como si fuese hija de cada uno de nosotros. Capítulo 10. El éxtasis de hostia. Estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, que tú, Señor, conocías y nosotros ignorábamos, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa, allí en Ostia Cuyería, donde apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación. Allí solos conversábamos dulcísimamente, y olvidándonos de lo pasado y proyectándonos hacia lo porvenir, inquiríamos los dos delante de la verdad presente, ¿qué eres tú? ¿Cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió? Abrimos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de vida que está en ti, para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo idea de cosa tan grande. Y como llegara nuestra práctica a la confusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida, no solo no es digno de comparación, pero ni aún de ser mentado, levantándonos con más ardiente afecto hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra, y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras. Llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también,
a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, allí donde la vida es sabiduría, porque en todas las cosas existen, así las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella pasado ni futuro, sino solo presente, por ser eterna, ya que lo que ha sido o será no es eterno. Y mientras estamos hablando, suspirando por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando, y dejando allí prisionera las primicias de nuestro espíritu, tornamos al estético de nuestra boca, donde tiene principio y fin el verbo humano, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecerse y renueva todas las cosas. Y dejemos nosotros, si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, del agua y del aire, callasen los mismos cielos, que aún el alma misma callase y se remontara sobre sí, no pensando en sí, y callasen los sueños y revelaciones imaginarias, y finalmente, y callase por completo toda lengua, todo sueño, y todo cuanto se hace pasando, puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído, no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente. Y dicho esto callasen, dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y solo él hablase, no por ella, sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por sonido de nube, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas, como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente con el pensamiento de la eterna sabiduría, que permanece sobre todas las cosas. Y por último, este estado se continuase y fuesen alejadas de las demás visiones de índole muy inferior, y esta sola arrebatase, absorbiese y además en los gozos más íntimos a su contemplador, de modo que fuese la vida sempiterna, cual fuese el momento de intuición por el cual suspiramos. ¿No sería esto el entra en el gozo de tu Señor? Pero ¿cuándo será esto? ¿Acaso cuando todos resucitemos, bien que no todos seamos inmutados? Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas palabras, pero tú sabes, Señor, que en aquel día, mientras hablábamos de estas cosas, y a medida que hablábamos nos parecía más vil este mundo, con todos sus deleites, ella me dijo, Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí, muerta toda esperanza del siglo. Una cosa sola había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que despreciada la felicidad terrena, te veo siervo tuyo. ¿Qué hago pues aquí? Capítulo 11. Muerte de Mónica. No recuerdo yo bien que respondí a esto, pero sí que apenas pasados 5 días, o no muchos más, cayó en cama con fiebre, y estando enferma tuvo un día un desmayo, quedando por un poco privada de los sentidos. Acudimos corriendo, mas pronto volví en sí, y viendo los presentes, a mí y a mi hermano, nos dijo como sin preguntar algo, ¿dónde estaba? Después, viéndonos atónitos de tristeza, nos dijo, enterráis aquí a vuestra madre. Yo callaba y frenaba el llanto, pero mi hermano dijo no sé qué palabras, con las que parecía desearle como cosa más feliz morir en la patria y no en tierras tan lejanas. Al oírlo ella le reprendió con la mirada, con rostro afligido por pensar tales cosas, y mirándome después a mí, dijo, enterrad este cuerpo en cualquier parte, ni os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor, que quiera que os hallaréis.
y habiéndonos explicado esta determinación con las palabras que pudo, cayó, y agravándose la enfermedad, entró en la agonía. Pero yo, Dios invisible, meditando en los dones que tú infundes en el corazón de tus fieles y en los frutos admirables que de ellos nacen, me gozaba, y te daba gracias recordando lo que sabía del gran cuidado que había tenido siempre de su sepulcro, adquirido y preparado junto al cuerpo de su marido. Porque así como había vivido con él en gran concordia, así quería también, cosa muy propia del alma humana menos deseosa de las cosas divinas, tener aquella dicha, y que los hombres recordasen cómo después de su viaje transmarino se le había concedido la gracia de que una misma tierra cubriese el polvo conjunto de ambos cónyuges. Ignoraba yo también cuando esta vanidad había empezado a dejar de ser en su corazón por la plenitud de tu bondad. Me alegraba, sin embargo, admirando que se me hubiese mostrado así, aunque ya en aquel nuestro discurso de la ventana, me pareció no desear morir en su parte al decir, ¿qué hago yo aquí? También oí después, que estando yo ausente, como cierto día conversase con unos amigos míos con maternal confianza sobre el desprecio de esta vida y el bien de la muerte, estando ya en hostia, y maravillándose ellos de tal fortaleza de una mujer, porque tú se la habías dado, le preguntasen si no temería dejar su cuerpo tan lejos de su ciudad, respondió, nada hay lejos para Dios, ni hay que temer que ignore al fin del mundo el lugar donde estoy para resucitarme. Así pues, a los 9 días de su enfermedad, a los 56 años de su edad y 33 de la mía, fue liberada del cuerpo aquella alma religiosa y pía. Capítulo 12. Dolor y llanto contenido por la muerte de su madre. Cerraba yo sus ojos y una tristeza inmensa se agolpaba en mi corazón, que ya iba a resolverse en lágrimas, cuando al punto mis ojos, ante la orden imperiosa de mi alma, se absorbían su fuente hasta secarla, padeciendo con tal lucha de modo imponderable. Entonces fue cuando, al dar el último suspiro, el niño Adeodato rompió a llorar a gritos, pero calmado por todos nosotros cayó. De ese modo, aquello que había en mí de pueril y me provocaba llanto, también era callado por la voz adulta, la voz de la mente, porque juzgábamos que no era conveniente celebrar aquel entierro con quejas lastimeras y gemidos, por los cuales se suele frecuentemente deplorar la miseria de los que mueren por su total extinción. Y ella ni había muerto miserablemente, ni había muerto del todo, de lo cual estábamos nosotros seguros por el testimonio de sus costumbres, por su fe no fingida, que son argumentos de seguridad. ¿Y qué era lo que interiormente tanto me dolía, sino la herida reciente que me había causado romperse repentinamente aquella costumbre dulcísima y carísima de vivir juntos? Cierto es que me llenaba de satisfacción el testimonio que había dado de mí, cuando en esta última enfermedad, como acariciándome por mis atenciones con ella, me llamaba piadoso, y recordaba con gran afecto de cariño no haber oído jamás salir de mi boca la menor palabra dura o contumeliosa contra ella. Pero que era, Dios mío, hacedor nuestro, ese honor que yo le había dado en comparación de lo que ella me había servido. Por eso, porque me veía abandonado de aquel tan gran consuelo suyo, sintió en la medida y despedazada mi vida, que había llegado a formar una sola con la suya. Calmado pues por el llanto del niño Adeodato, tomó el voz de un salterio y comenzó a cantar, respondiéndole toda la casa, el salmo misericordia y justicia te cantaré, Señor. Enterada la gente de lo que pasaba, acudieron muchos hermanos y religiosas mujeres, y mientras los encargados de esto preparaban las cosas de costumbre para el entierro, yo, retirado en un lugar adecuado, junto con aquellos que no habían creído conveniente dejarme solo, disputaba con ellos sobre cosas propias de las circunstancias, y con este lenitivo de la verdad mitigaba mi tormento, conocido de ti, pero ignorado de ellos, quienes me oían atentamente
me creían sin sentimiento de dolor, pero en tus oídos, en donde ninguno de ellos me oía, intentaba yo la blandura de mi afecto, y reprimía aquel torrente de tristeza que seguía por algún tiempo, pero que nuevamente me arrastraba con su ímpetu, porque no ya hasta derramar lágrimas y mudar el semblante. Solo yo sabía lo oprimido que tenía el corazón, y cómo me desangraba sobremanera que pudiesen tanto en mí estos sucesos humanos, que forzosamente han de suceder por el orden debido. Y por la naturaleza de nuestra condición, me dolía de mi dolor con nuevo dolor, y me atormentaba con doble tristeza. Cuando llegó el momento de levantar el cadáver, lo acompañamos y volvimos a soltar una lágrima, y aún en aquellas oraciones que te hicimos, cuando se ofrecía por ella el sacrificio de nuestro rescate, puesto ya el cadáver junto al sepulcro antes de ser depositado, como suele hacerse allí, y aún en estas oraciones digo, lloré, pero sí anduve todo el día interiormente muy triste, pidiéndote, como podía, con la mente turbada, que sanase mi dolor. Mas tú no lo hacías, a lo que yo creo, para que fijase bien en la memoria, aun por solo este documento, qué fuerza tiene la costumbre, aun en almas que no se alimentan ya de vanas palabras. Asimismo, me pareció bien tomar un baño, por haber oído decir que el nombre de baño venía de los griegos, que le llamaron balaneion. Es igual a arrojo, por creer que arrojaba del alma la tristeza. Mas he aquí, lo confieso a tu misericordia, oh Padre de los huérfanos, que habiéndome bañado, me hallé después del baño como antes de bañarme, porque mi corazón no trasudó ni una gota de la hiel de su tristeza. Después me quedé dormido, desperté, y hallé en gran parte mitigado mi dolor, y estando solo como estaba en mi lecho, me vinieron a la mente aquellos versos verídicos de tu Ambrosio. Porque tú eres Dios, creador de cuanto existe, del mundo supremo gobernante, que el día vistes de luz brillante, de grato sueño la noche triste, a fin de que a los miembros rendidos el descanso al trabajo prepare, y las mentes cansadas repare, y los pechos de pena oprimidos. Pero de aquí que poco a poco tornaba al pensamiento de antes sobre tu siervo y su santa conversación, piadosa para contigo y santamente blanda, y morigerada con nosotros, de la cual súbitamente me veía privado, y sentí ganas de llorar en presencia tuya por causa de ella y por ella, y por causa mía y por mí, y solté las riendas a las lágrimas que tenía contenidas para que corriesen cuanto quisiera, extendiéndolas yo como un lecho debajo de mi corazón, el cual descansó en ellas, porque tus oídos eran los que allí me escuchaban, no los de ningún hombre que orgullosamente pudiera interpretar mi llanto. Y ahora, Señor, te lo confieso en estas líneas, léalas quien quiera, interprételas como quisiera, y no se burle de mí. Si hallaré pecado en haber llorado yo a mi madre, la exigua parte de una hora, a mi madre recién muerta, entonces ante mis ojos, ella, quien había llorado tantos años, para que yo viviese para los tuyos. Antes bien, si es mucha su caridad, llore por mis pecados delante de ti, Padre, de todos los hermanos de Cristo. Capítulo 13. Súplica de Agustín por sus padres difuntos. Pero sanado ya mi corazón de aquella herida en la que podía reprocharse lo carnal del afecto, derramó ante ti, Dios nuestro, otro género de lágrimas muy distintas por aquella tu sierva, las que brotan del espíritu conmovido a vista de los peligros que rodean a toda alma que muere en Adán. Porque aun cuando mi madre, vivificada en Cristo, primero de romper los lazos de la carne, murió de tal modo que tu nombre se ha lavado en su fe y en sus costumbres, no me atrevo, sin embargo, a decir que desde que fue regenerada por ti en el bautismo, no saliese de su boca palabra alguna contra tu precepto, porque la verdad, mi hijo tiene dicho,
Quien llamare a su hermano necio será reo del fuego del infierno. Y hay de la vida de los hombres, por laudable que sea, y tú le examinas dejando a un lado la misericordia. Mas porque sabemos que no escudriñas hasta el último nuestros pecados, vehemente y confiadamente esperamos ocupar un lugar contigo. Porque quien enumera en tu presencia sus verdaderos méritos, ¿qué otra cosa enumera sino tus dones? O si se reconociesen tales los hombres, y quien te gloríe, te gloriase en el Señor. Así pues, alabanza mía y vida mía, y Dios de mi corazón, dejando a un lado por un momento sus buenas acciones, por las cuales gozoso te doy gracias, te pido ahora perdón por los pecados de mi madre. Óyeme por la medicina de nuestras heridas, que pendió del leño de la cruz, y sentado ahora a tu diestra, intercede contigo por nosotros. Yo sé que ella obró misericordia, que perdonó de corazón las ofensas a sus ofensores. Perdónale también tú sus ofensas, que algunos contrajo durante tantos años después de ser bautizada. Perdónala, Señor, perdónala, te suplico, y no entres en juicio con ella. Triunfe la misericordia sobre la justicia, porque tus palabras son verdaderas y prometiste misericordia a los misericordiosos, aunque lo sean, porque tú se lo das. Tú que tienes compasión de quien la pidiere y prestas misericordia a quien fuere misericordioso. Yo bien creo que has hecho ya con ella lo que te pido, mas deseo aprobéis, Señor, los deseos de mi boca, porque estando inminente el día de su muerte, no pensó aquella en enterrar su cuerpo con gran pompa, o que fuese embalsamado con preciosas esencias, y desde un momento escogido, y se cuidó del sepulcro patrio. Nada de esto nos ordenó, sino únicamente deseó que nos acordásemos de ella ante el altar del Señor, al cual había servido sin dejar ningún día, sabiendo que en él es donde se inmola la víctima santa, con cuya sangre fue borrada la escritura que había contra nosotros, y vencido el enemigo que cuenta nuestros delitos, y busca de qué acusarnos, no hallando nada en aquel en que nosotros pensemos. ¿Quién podrá devolver de su sangre inocente? ¿Quién restituirle el precio con que nos compró para arrancarnos de aquel? A este socavamiento de nuestro precio llegó tu sierva su alma con el vínculo de la fe. Nadie la aparte de tu protección, no se interponga ni por fuerza ni por insidia el león o el dragón, porque no diga ella que no debe nada para ser convencida y presa del astuto acusador, sino que sus pecados le han sido perdonados por aquel a quien nadie podrá devolverle lo que no debiendo por nosotros dio por nosotros. Sea pues en paz con su marido, antes del cual y después del cual no tuvo otro, a quien sirvió, ofreciéndote a ti el fruto con paciencia, a fin de lucrarle para ti. Mas inspira, Señor mío y Dios mío, inspira a tus siervos, mis hermanos, a tus hijos, mis señores, a quienes sirvo con el corazón, con la palabra y con la pluma, para que cuantos leyeran en estas cosas se acuerden ante tu altar de Mónica, tu sierva, y de Patricio, en otro tiempo su esposo, por cuya carne me introdujiste en esta vida, no sé cómo. Acuérdense con piadoso afecto de los que fueron mis padres en esta luz transitoria, mis hermanos debajo de ti, oh Padre, en el seno de la Madre Católica, y mis ciudadanos en la Jerusalén eterna, por la que suspira la peregrinación de tu pueblo desde su salida hasta su regreso, a fin de que lo que aquella le pidió en el último instante le sea concedido más abundantemente por las oraciones de muchos, por estas mis confesiones, que no por mis solas oraciones. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.